Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa, a este bello intento de programa que se llama Un paseo por nuestra historia. Hoy es el primero que vamos a presentar y creemos que estamos abriendo una puerta para recoger importantes pasajes de la historia de nuestra comunidad, de la historia de Guatapé, desde todos los rincones de nuestro pueblo y desde todas las personas y personajes. Hoy nos hemos dado cita con don Libardo Giraldo Botero. Para mí es una de las personas que hace muchos días lo he tenido como elegido para empezar a recoger estas bellas historias del Guatapé de hace unos años. Don Libardo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jorge Álvaro. Es un gusto contar con ustedes, con la presencia de ustedes. Bueno, vamos a hablar muy en confianza porque de verdad que la historia empieza a construirse desde la familiaridad, desde el sentido común, desde la calle, la esquina, la familia, los amigos, la escuela. Entonces, don Libardo, yo empezaría porque nos contara un poquitico de lo que usted recuerda de la infancia, de esa época de niño cuando caminó descalzo por estas calles con pantalones corticos o cortos a la rodilla, como le decían, y ahora se llaman chores, otra vez de moda, ¿no? Esa época de niño, ¿por qué calles bajaba usted al parque y a la iglesia? A ver, pues nosotros por lo regular vivimos, o yo nací en una vereda, un paraje denominado en ese tiempo el otro lado, o el Roble. El otro lado del Roble, bueno, Roble, sí. Pero el otro lado era muy grande. ¿En qué parte del otro lado? En la parte que se denominaba Playa Hermosa. Playa Hermosa. Por ahí en los contornos. Ajá. En los contornos. Estamos hablando de que en ese tiempo no era la Playa Hermosa de hoy, no había la carretera para San Rafael, no había aeropuerto, no estaba el embalse, no se trabajaba la playa explotando material, nada de eso. No, para esa época sí existía el paso hacia San Rafael, o sea, el paso de Herradura, camino de Bestia. ¿Por la quebrada? Sí, se pasaba por el Puente Quintero y había otro paso adyacente por la parte de arriba, que era por el que llamamos el sector del Matadero. Por el Matadero. Bueno, ¿quiénes eran los vecinos de ese lugar donde usted nació, que recuerde, como las casas de los viejos, familias antiguas, tradicionales, que vivían ahí? Además me parece, eso no se llamaba Playa Hermosa, sino... A ver, el sector propiamente se llamaba La Boca del Monte. La Boca del Monte del Roble. La Boca del Monte, que tomó el nombre del Roble a partir de que se construyó el acueducto. ¿Y por qué el acueducto? ¿Por el agua que traían de allá? Porque el agua se tomó de una fuente que se denominaba El Roble, una finca que se denominaba El Roble. Bueno, pero vamos, los vecinos. ¿Quiénes vecinos recuerda usted muy antiguos de esa época? Yo quería que me diera otro nombre. ¿Eso alguna vez se le llamó Campo Alegre? Campo Alegre, sí, porque Campo Alegre era la finca de don Jesús Ramírez. La de José Ramírez, que esa sí está exactamente en lo que conocemos hoy. Playa Hermosa. Playa Hermosa. Bueno, hablemos de esos viejos vecinos que usted conoció siendo niño. No, pues para esa época y de juventud y de escuela está Francisco Quintero, está Oliverio Quintero y Francisco Urrea, que vivían más a la parte hacia allá, hacia San Rafael. ¿Vivos todavía? Sí, a ver, Francisco, sí, los tres ambos están vivos. ¿Y todavía. viejos que ya no existen, que conoció? Amigos. ¿Amigos o cercanos a la familia? Sí, está por esa época. Yo recuerdo que venía a la escuela con Francisco y un muchacho Francisco Flores también, que ese sí falleció. Francisco Flores falleció. Y amigos de infancia, pues cantidades, porque nosotros, a pesar de vivir ahí en la salida, en el Roble, pues nos tocaba venir a estudiar a la escuela, acá a Guatapé. ¿Cuántos maestros habían? Para esa época, me parece que eran unos 4 profesores, porque ya muy reciente, hasta esa época no había sino hasta cuarto de primaria. ¿A cuál recuerda más? No, pues recuerdo mucho el primer profesor fue don Luis Ángel Rincón. Me tocó con él estudiar primero de escuela o de primaria que llamamos. Me tocó estudiar con don Carlos David Garcés, fallecidos ambos. Sí.
don Alonso Mejía, no sé si ese profesor maestro moriría, don Alonso Mejía, que era tío de Julio Ramírez, Julio Ramírez, que llamamos familiarmente Repecho. De los Ramírez de... Don Alonso Mejía. Sí. Y también me tocó, pero ya no propiamente en la escuela, tocó estudiar con don Fabio Restrepo, que posteriormente se ordenó como sacerdote. Don Eduardo, uno sabe que en esta época pretender encontrar fotos o registros fílmicos menos de esas épocas es muy difícil. Sin embargo, usted sí conserva por aquí una muestra, por lo menos digamos, del papá y la mamá, ¿cómo se llamaban? Y los mostramos aquí, si les parece bien. Mi papá se llamaba Luis Felipe Giraldo Martínez. Luis Felipe Giraldo Martínez. Sí, el oriundo del municipio de San Vicente. De San Vicente, Antioquia. Sí. Y mi mamá, María Evangelina Botero Gómez, oriunda del Peñol. ¿Pero se casaron aquí o en el Peñol? Ellos se casaron acá. Se casaron aquí, se conocieron aquí, aquí se casaron. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos fueron ustedes en total? A ver, pues según nos comentaban, fuimos 12 hijos, de los cuales pues no nos levantamos, como se dice coloquialmente, 8. Bueno, 8. Y sí, para esa época, según entiendo yo, cuando mi papá y mi mamá se conocieron, ellos vivían ambos en una vereda o paraje que se denominaba San Juan. Por San Juan, por San Juan bajaba la quebrada Santa Marina. Santa Marina, que era la afluente de la Ceja. De la Ceja. Y bajaban al río Nare. Desbocaba al río Nare. En un punto que se llamaba Desembarcadero. No. Más arriba. La quebrada La Ceja o Santa Marina desbocaba acá a la parte de arriba en una finca que era de un señor Miguel Giraldo, que lo conocíamos popularmente Miguel Espartillo. Miguel Espartillo. Bueno, esa es verdad, eso se ahogó todo. Sí, eso está en la actualidad, está inundado completamente. Si permite, miramos entonces las fotos de la mamá y del papá. Mientras tanto nos cuenta, bueno, entre todos los hermanos, ¿usted qué puesto ocupó? El puesto de los niños. De los que pues conocimos, de los vivos, el quinto. El quinto puesto. O sea que usted es casi de los menores de la familia. Sí. No, está en la mitad. Posterior a mi persona está Romelia, Santiago y Gregorio. Anterior está Inés, Rosa, Alonso y Clemente. Y Clemente, que era el mayor. Bueno, hemos hablado un poquito de la infancia, de estos parajes, Campo Alegre, El Roble, Boca de Monte o Boquemonte, como se le decía. Esas palabras tienen pues una historia muy larga, muy de tiempos por el origen que tienen desde las arrierías, desde la misma fundación del pueblo, desde los primeros habitantes de esos lugares. ¿Dónde transcurrió digamos, esta etapa durita de la vida que se llamaba y que se llama adolescencia y juventud, que en ese tiempo, por una curiosidad muy bonita, muy charra, en ese tiempo ser vago era cometer un delito? O sea, vagar era un delito y así estaba estipulado por la ley. Entonces la policía perseguía a los vagos. ¿No era así? ¿Cómo fue esa adolescencia suya después de la escuela y la juventud? A ver, pues como te digo, inicialmente pues mi papá, yo recuerdo muy bien que me trajo, como él era minusválido, él me trajo... Bueno, pero hablemos de eso. Él era minusválido, entonces económicamente, ¿cómo levantó la familia? Hombre, pues te digo que mi papá era un tipo polifacético. A pesar de su limitación. De su limitación, él sabía de todo y se defendía en todos los medios. Para él, eso no era impedimento físico ni mental para nada. ¿Cómo se movilizaba? Él se movilizaba a través de unas muletas, inclusive él mismo las fabricaba, o en bestia, o por el piso, en la casa muchas veces. ¿Lograba montar bestia? Sí, él siempre, no le faltó nunca su caballo de silla. ¿Y cómo hacía para subir, para bajar? A ver, él, a pesar de haber muerto tan joven, sí, él era muy robusto, una persona muy robusta, y entonces siempre le impedía, digamos, para subirse a la bestia. El peso. Pero él se le colocaba la bestia en un sitio
donde le quedara fácil. Y se encaramaba, como se decía. Y él sí, él subía a la bestia, Ajá. sí, sin mayor problema. Bueno, ahora sí, ¿cómo económicamente entonces, cómo hacía para...? A ver, pues a uno, esto es algo pues que él le contaba a uno, porque entre otras cosas era un tipo muy coloquial, de espíritu muy alegre, Amable, muy tratable, como decían. demasiado. Tratable. Y él le comentaba a uno, inclusive le contaba cómo, en qué forma se había conseguido de novia a mi mamá, en la forma en que... Pero a ver, él cuando eran novios ya estaba impedido físicamente. Sí, él parece ser que le dio tal vez polio. Sí, y en ese Sí. tiempo no había forma de Pero tratar. ahí pues les echaron la culpa que a una mojada calorosa. Sí. Como que él se metió a un pantano caloroso después de haber salido de dormir. Y a partir de ahí como que le empezó. Sin embargo, consiguió novia, se casó, 8 hijos. Casó 8 hijos y no solo eso, sino que nunca jornaleó a nadie nunca en ningún momento le jornaleó a nadie. Siempre trabajó por sus propios medios, trabajó de cuenta de él y no hizo falta pues prácticamente nada. ¿Qué hacía? ¿Qué producía? Él había estudiado, pues había vivido en su juventud, su niñez había vivido en una escuela, en la escuela de San Juan. Ajá. Sí, él parece que lo llevaban desde los domingos hasta los sábados a vivir, a que permaneciera en esa escuela. Entonces ahí él pues adquirió una formación más o menos. Y aprendió. Y aprendió mucha cosa, él era un buen lector, era un buen redactor, tenía letras tan muy bonitas. Y él, entiendo, yo pues sí recuerdo un poco, él estuvo como una especie de kinder en la casa. Ajá. Sí, él enseñó Bueno, a leer. inclusive maestro, digámoslo Sí, así. él enseñó a leer y a escribirlo a los hermanos mayores. Cuando él los traía a la escuela ya era para segundo o tercer año. Era un ejemplo. Que ya los traía, sí, ya sabían leer y escribir y las 4 operaciones que él llamaba. Bueno, yo también he escuchado de él que era muy manual, como muy práctico, muy curioso, le decían, para hacer cosas útiles, cosas necesarias, cosas prácticas para la vida cotidiana de la gente. ¿Qué hacía él? Sí, y en la vida del comercio. Sí, porque él prácticamente se desempeñaba como zapatero. Él era prácticamente talabartero porque él sabía de todo. Sabía lo que era fabricar un zapato, trabajar el cuero, hasta forrar una silla que llamamos. Ajá. Él cogía el mero juste que llamamos el palo, el fuste, y él lo recortaba, lo dibujaba. Sí, tenía toda una artesanía, toda una, bueno, muy recursivo y de mucha iniciativa. Y sabía hacer, por ejemplo, él sabía hacer lo que llamamos cinchas para la bestia, que las hacía de crin. Cinchas, cinchones y retrancas, de crin. Sí, bueno, retrancas o cinchones no, pero él compraba la crin de la bestia, sí. La crin de la nuca, y a nosotros inclusive nos ponía a escarmenar. Y bueno, vamos a escarmenar esta. ¿Qué es escarmenar? Escarmenar es coger uno la crin y empezar a pasarla que quede, como dijera, como esparpajada, que no quede en montones, separadita. Sino separada, eso queda como una especie de un nido de pájaro. Oiga, ya hoy no se conocen ese tipo de cinchas. Eso, no, incluso no las fabricaba y no se ha conocido. Él únicamente fabricaba cinchas, se las mantenían encargadas, como se dice, porque es una cincha que no pudre con la humedad. Claro. Yo aprendí a hacerla y eso... Y muy dócil. Era, sí, más bien dócil y muy fina, y como le digo, eso no podría. Claro. No podría, con la humedad, con el sudor de la bestia, no podría. Bueno, ahí está uno de los trabajos suyos de joven, ¿ayudar ahí o andar la calle? No, y ayudar no, en ese tiempo, no, por ejemplo, en una parte estábamos en el campo, y más tarde, estaba en la adolescencia, que nos vinimos a vivir acá al pueblo. Oiga, y tampoco había muchas calles para andar, ¿sí o no? Pues a ver, pues no muchas comparativamente con hoy, pero como le digo, eso no le queda a uno tiempo, y eso era marcando tarjeta, como se dice. Sí. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, allá en el campo, cuando íbamos en el campo, en los tiempos libres o en los sábados, después de tener esa crin escarmenada, nos poníamos a hilar. Ajá. A hilar la crin en una taraba. ¿Qué es la taraba? Una taraba es un implemento, como una especie de tablita, y eso se dibuja, se perfora en la cabeza, en una parte,
un extremo, se perfora y empieza uno a darle vueltas. Se le coloca un palito, empieza a dársele vueltas y al paso que bailando se va envolviendo en la misma taraba. Y después se conformaba el hilo. De ahí viene la palabra tarabita, que dice que este muchacho, como es más cansón que una tarabita. Puede ser, porque es como que de vueltas y vueltas hasta que lo emborrachan a uno, ¿no? Ajá. Sí. Bueno. Bueno, yo le aprendí a él, como le digo, el arte de la zapatería. De la zapatería, de las cinchas. Le aprendí a hacer las cinchas. Él tocaba tiple, guitarra, lira. Músico. A él lo buscaban, por ejemplo, para la romería, más que todo, y lo recuerdo. Muy de niño lo recuerdo cuando se celebraban la romería. Y la romería de San Juan, que como era adyacente a la finca de él. Claro. Tenía una finca, y él le había tocado como herencia al papá, y entonces la conservaba y la escuela de San Juan era en la parte de abajo. ¿Qué música tocaba? ¿Qué música ejecutaba él? Música colombiana. Música colombiana, buena música colombiana. De ahí yo le aprendí, digamos, le aprendí a escuchar la música y más que todo me enamoré. A ver, la música colombiana. Un par de canciones de esas bonitas de... No, pues Ave María. Ni los títulos. No, sí, claro, Ave María, sí. Y él era aficionado, no solo que la interpretaba y escuchar en ese tiempo a las 12:30, que eran las noticias, que llamaban las noticias del mediodía, sí. Y después de las noticias del mediodía había un programa llamado Serenata del Mediodía, y él eso no se lo perdía por ningún motivo. ¿Y a oído aprendió? Y él aprendió, no, él siempre él sabía algo de nota, sí, él sabía algo de nota, inclusive ya para la época en que él murió, pues me estaba enseñando algunos tonitos, y el compromiso de él era, pues para enseñarme a dedicarme un poco de tiempo. Era bueno, hágame estos destinos, estos destinos, para poder dedicar un ratico a la clase. A la clase. Bueno, volvamos a la calle. Entonces la juventud fue ayudándole al papá a trabajar con el material del lacrín de caballo, en la talabartería, ayudando en la romería, en la lidia de los animales. La lidia de los animales. En la casa nunca faltaron lo que fue el ganado, las bestias, las gallinas, los cerdos. También fue comerciante porque él producía y vendía, por supuesto. Sí, desde luego, y no faltaba en la casa, no faltaba el negocio de granero. Oye, ¿y todos los hermanos le ayudaban parejo o solamente algunos fueron como más juiciosos que otros? A ver, hombre, pues digamos... Porque no vamos a hablar más de los... sí. Pero no faltaban. Sin ir a hablar, no. Pues de todas maneras éramos pues muy allegados todos. Sí. Todos muy allegados. En los meses de octubre y de mayo nos reuníamos todos los vecinos. Yo recuerdo mucho, los vecinos se reunían en las tardes, a partir de las 6 o 6:30 de la tarde, a rezar el rosario, y se celebraba cantado. Pues mi papá tocaba el tiple o la guitarra, y los demás, y en la casa más que todo, nos sabíamos muchas canciones. Esa es otra faceta, la faceta de la vida piadosa, ¿no? Muchas Ave Marías. Ave María, el rosario, pues. Hay Ave Marías que uno quisiera, hombre, eso que algunas las escucha uno por ahí, sí. Pero hay otras que nunca las escucha. La vida piadosa se va borrando. Sí, eso era pues de... Bueno, entonces si esa fue su juventud, ¿cómo manejó usted ese cuento de los amores? Amores de adolescente, la primera novia o la amiga y la vecina. A ver, eso no faltaban, sí, eso viene por una parte, pues por raza, y eso es algo normal, que uno desde niño pues siempre mira a la vecinita o la amiguita con buenos ojos. La escuela de niñas, a ver, vamos, a usted le tocó la escuela de niños, no en el Paraíso, donde la conocimos muchos después, ¿o sí? Sí. Ahí en el Paraíso. Y la escuela de niñas quedaba donde está hoy la inspección de policía. Sí, ahí en la parte de arriba, donde correcto, la bodega. Pero sí recuerdo cuando la escuela de niños era al frente de la casa que llamamos la casa de don Vicente López, que era bajando, o sea, donde está la esquina del malecón, donde el municipio en este momento tiene un lote. Ahí eso, yo recuerdo que funcionó, esa parte funcionó como escuela. Mejor dicho, donde termina hoy la calle Giraldo, calle Real, que empata con el malecón. Ajá. Ahí fue escuela. Ahí funcionó escuela, funcionó un campamento del departamento, el hospital. El puesto de salud. El puesto de salud del hospital. Sí, y con EPM sí, empezó ahí. Funcionó en esa parte. Bueno. Y recuerdo cuando la escuela de niños era ahí.
A mí me tocó estudiar sí, en la Escuela del Paraíso, que en este momento recuerdo el rector de esa época, el rector que llamábamos era don Tulio Gómez. Don Tulio Gómez, que en esos días él se pensionó y vino otro señor que no lo recuerdo como director. Sí. ¿Cómo se conseguía uno una novia en ese tiempo? ¿Cómo eran los coqueteos sí, cómo? A ver, hombre, ¿Cómo hacía para acercársele? Eso era, no, para acercársele, sí, eso era de lejitos. Gritadito. Todavía me tocó cuando, ya recuerdo que me conseguí una novia, me invitaron a unos 15, ya estando viviendo acá en el pueblo, tal vez mi papá había muerto ya, sí, yo tenía ya más de los 15 años. Y recuerdo que me invitaron a unos 15 y ahí pues me conseguí la novia, la quinceañera. ¿Y cómo eran los 15 en ese tiempo? No, pues... ¿Sí había tanta bomba y tanto mecato como ahora? ¿Tanto no, dulce? Es más, eso casi ni se veía, ni se acostumbraba, pero esa familia era una familia que pues, era muy sociable. Sí, tenían como un nivel sí, era social. sociable Sí. Y le gustaba sí, hacer ese tipo de celebraciones. Y recuerdo, como le digo, que esa novia la dejé porque era que la suegra no dejaba conversar con la muchacha. Entonces me tocó dejarla. Y era la de la fiesta, la anfitriona. Y esa sí, pero allá en lo que era en la vereda, sí, tenía uno sus amigas. Las buenas compañeras de camino, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ahí transcurrió la juventud yendo y viniendo de la finca al pueblo. Pues, sí, porque cuando murió mi papá, pues nos dejó esa finca, la que llamamos la Borca del Monte, nos dejó esa finquita y nos dejó la casa acá del pueblo, donde en este momento pues la dueña de eso es Rosa. ¿Cuántos años lleva usted de casado? Son 35 años, el 20 de diciembre. 35 años. Entonces, estas historias que estamos contando ahora, más o menos de que hablemos en años, en épocas, ¿a qué tiempo corresponden del siglo pasado? ¿1900 qué? Eso, me casé en 1900, el 20 de diciembre de 1972. ¿Ya estaba 30 o no? No. Todavía Tal vez estaba completando 25 años. Joven, más bien joven. Sí, pero pienso yo que una época muy recomendable y muy buena para uno casarse. Sí, todavía no la ha pesado. Sí, no, ni riesgo, no en ningún momento. Bueno, pero esa se casó con la última novia, no con la primera. A ver, no, yo sí tengo muchas novias. Con Estela sí tuve un noviazgo muy largo, a pesar de que pues teníamos tiempo de que nos dejábamos o peleábamos, como se dice. Yo me conseguí algo otras novias, pues sí estoy para casarme con Pero no me contó pues los coqueteos, ¿cómo eran las primeras palabras? ¿Qué le decía? No, eso, a ver, con Estela, lo más de curioso, para la época nosotros habíamos fundado esta heladería que denominaba El Rancho. El Rancho, sí, la recuerdo, Sí, claro. El Rancho, yo era fundador y era copropietario. Y como allá iban las muchachas bonitas. Era de 4 personas y era la heladería más, de las digo, muchachas, lo mejor que había sí, para esa época y donde podían entrar las muchachas y todo el mundo. Qué bueno que compartamos esta idea. El Rancho fue la primera heladería que se fundó en Guatapé para damas y para parejas. Y familias. Y familias. Antes del Rancho, una muchacha no podía entrar ni a una tienda. No podía entrar ni a una tienda. Entonces, y curiosamente, uno de los fundadores del Rancho es un sacerdote. Sí, nosotros, ese local estaba vacío, sí. Era de un señor don Jesús Antonio Arbeláez. Don Jesús Antonio Arbeláez. Y en una época, para esos días, fuimos a un paseo a Alejandría, algunas personas, y vimos un negocio pues, muy típico y nos llamó mucho la atención, nos pareció interesante. Cuando, no recuerdo si fue que el padre Camilo, el padre Augusto había ido con nosotros a ese paseo y entonces nos llamó. El del negocio del padre Augusto Salazar. El padre Augusto, el padre Camilo, Óscar Agudelo y mi persona. Ah, sí. Sí, eso nosotros fuimos los que lo organizamos, lo fundamos y Óscar y mi persona trabajamos un tiempo ahí. Sí, es muy importante ese dato por el comportamiento, pues don Libardo sabe que en su tiempo, y a mí me tocó un poquito, los muchachos a las 7 de la noche a volar, todo el mundo de la calle para la casa, la policía los perseguía, los recogía y solamente un muchachito podría salir a la calle a comprar velas, a comprar tostadas, que era lo que se compraba, o panes, con una boletica del papá o de la mamá que diera un permiso que decía estoy haciendo un mandado. La policía leía eso y siga, pero si el peladito no llevaba el papelito, le echaba mano. Sí, yo lo echaba mano y muchas veces podía que no lo detuviera, lo llevara al comando ni nada, pero lo cogía a la mano y iba a la casa. Y lo entregaba. Y lo veía a este niño que estaba en la calle.
pero uno no, o digamos, yo recuerdo mucho, y ya estando de unos 15 o 16 años, acá en la esquina, que en el tiempo era de don Arnulfo Adolfo Hernández, sí. Había una cantina, existía una cantina que tenían 2 o 3 billares, y por la parte de allá, por la calle, tenía una ventana. La ventana, sí. Y uno no podía ni siquiera asomarse a la ventana, por esa ventana a ver jugar billar. Uno paraba y ahí mismo llegaba la policía. Usted, joven, ¿qué está haciendo ahí? Completamente prohibido. Claro que cuando el muchacho ya tenía una noviecita, el policía así como que lo respetaba. No, y además, de pronto cuando uno se le ocurría darle una serenatica a la novia, tenía uno que pedir, hablar con el comandante. Y decirle, vea, nosotros vamos a dar una serenatica a las 9, a las 10, son las 11. Eso no era tan fácil como hoy, de salir a la calle y... O amanecer, no, hoy como le digo, uno por tardar, si uno, y para esa época en que yo estaba acá en el pueblo, uno podía salir hasta las 8 de la noche. Mi papá era una de las personas que él me decía, yo le hacía la tarea a él, me decía, hay que arreglar estos zapatos y después de que haga esto, si quiere, queda libre. Y yo para esa época era muy aficionado al fútbol. Entonces yo hacía la carrerita, hacer la tarea, arreglar los zapatos que él me indicara, y seguía para la cancha a jugar fútbol hasta las 6 o 6 y media, hasta que ya no se veía el balón. Pero es que además no había luz, las calles eran más bien como oscuras, ¿o no? A ver, en esa época existía el motor que llamábamos nosotros. Sí, el motor. Una energía, un motor que estaba ubicado en el sector de la escuela de niña. ¿Quién lo manejaba? Lo manejaba don Ramón Giraldo, y ese motor se prendía a las 6 y media o 7 de la mañana, una horita para escuchar noticias, y se prendía a las 12 del día hasta la 1 de la tarde. A la 1 volvían y lo pagaban, y lo prendían luego a las 6 de la tarde para hasta las 8 o 9 de la noche, y no era para alumbrado. Era para alumbrado, y lo que usted dice, para escuchar noticias, porque tampoco habían fogones, nadie no tenía... no se podía tener fogones porque ni la nevera, capacidad del motor, ni una nevera, nada, únicamente el alumbrado en la casa, sí. De pronto una bombilla. Un radio, de pronto las familias más pudientes tenían un radiocito. Un radiocito, y que hablar de computadores. Y una bombilla que uno le instalaba un alambre largo, y lo envolvía como envolviendo una soga, y con esa bombilla se desplazaba. Se alumbraba por toda la casa, no se conocían ni las parrillas. O se colocaba en un sitio donde alumbrara el corredor y tal vez 2 o 3 habitaciones. No se conocían las parrillas eléctricas, no se podía tener. Ni se podía tener. Sí. Bueno, esa es la juventud. Esa fue una. Sin embargo, la cuestión de la energía. Posteriormente, el municipio, a través de la cooperativa de municipalidades, construyó la planta de Palmas. Esa funcionó por un tiempo también. Pero muy poco tiempo, porque ya con los trabajos de la central, que construyó una carretera por la parte de arriba, entonces esa carga se le vino a la afluente que alimentaba la planta, y tuvieron que suspenderla. La empresa pues indemnizó. Todavía están allá los muros y los contenedores y los entables de la bajada de los tubos hasta el fondo de la cañada en Palmas, vereda de Sirpes. Sí, que eso ahí sí vino en un principio, eso era una luz espectacular, y el pueblo se le veía la alegría y el progreso, porque ya instalaron lámparas grandes, y ya todo el que pudo hacer sus instalaciones en la casa. Bueno, muy simpático. Estamos hablando de la energía hidroeléctrica en este caso. Aquí los temas son, mejor dicho, variados, completos, de toda clase. Y porque se trata de hacer un conversatorio así espontáneo. Pero es muy rico que, así como hablamos de la primera heladería donde pudieron entrar las mujeres con sus novios, sus parejas, fue la primera y tenía el aval de un sacerdote, de 2 sacerdotes, entonces la gente entró en confianza, porque paralelo a esa, o contraria a esa, se fundó Bosques de Viena, que era para la parranda, ¿no? Sí, allá sí era el baile. Perdón, Álvaro, recuerdo lo que usted dice, refiriéndome a lo que usted dice, existía un cafecito, que era el café de don Jesús García o de Luis Milita. Los papás o los padres de los Garcías. De los cotorritos. Sí, ahí había un localcito pequeño, a continuación de la iglesia, y ahí era donde se tomaba el tintico. Ellos preparaban el tinto en un fogoncito de gasolina, una estufa de gasolina, colocaban una olla, le echaban la panela y el café, y ahí lo preparaban y lo servían, cogían su cucharoncito que llamamos nosotros, su cucharoncito de su medida, y lo servían en los pocillos. Uno pues no había ni dónde sentar, porque había tal vez una mesita, pero no lograba uno
pues ubicarse o sentarse, sino ahí compraba el tintico y unas roscas de buñuelos que vendían también, ellos vendían las rosquitas de buñuelos. Y ahí están Horacio y Ernesto siguiendo la herencia de los padres. Sí, ya ellos lo ampliaron y está más moderno. Don Libardo, pero yo quería decir a esto, así como eso social y la heladería, la energía eléctrica, el motor que era diésel que manejó don Ramón Giraldo, que conocimos junto de la antigua escuela de niñas, después vino la energía eléctrica de la planta de aquí de Palmas, y Guatapé, por curiosidades de la vida, siendo un pueblo tan quedadito, tan feito, tuvo la oportunidad de alumbrarse muy rápidamente con energía eléctrica traída de Guadalupe. Esa energía la trajo empresas públicas porque ya estaba empezando a hacer los trabajos. Entonces nosotros que padecimos tanto de la luz aquí, curiosamente resultamos siendo iluminados inicialmente por EPM, por Empresas Públicas de Medellín, como le digo, energía traída. Si no es por eso, quién sabe qué había pasado con la historia de la energía eléctrica aquí. Pero yo ya conocí cuando Guatapé empezó a ser iluminado con cuerdas, pues a través de energía traída desde Guadalupe, ¿no? Como para ir redondeando temas así. Sí. Sigamos hablando de la juventud porque viene una parte muy importante. Usted tuvo un tiempo que no vivió en Guatapé. ¿Qué tiempo fue? A ver, fue un periodo de tiempo, 3 años. ¿Ya estaba casado? Casito, sí. ¿Se había ido con la familia? Me fui con la familia para Montería. ¿Se fue huyéndole al embalse? ¿O buscando negocios? Pues buscando negocios y en verdad todo mundo, casi la mayoría era desplazándose. Mejor dicho, don Libardo, usted hace parte de esas familias desplazadas, que por esa crisis tan terrible que vivió Guatapé, porque de esa crisis hemos hablado poco, del temor, la angustia, el no futuro para Guatapé, la soledad y la pobreza que quedaban aquí, nos movió a todos. Mucha gente no se fue porque no pudo irse. No pudo irse, como le dicen, no se consiguió el pasaje, no tenía el pasaje. Exactamente. Sin embargo, poco a poco hemos vuelto con el esfuerzo de todos a ganarnos la simpatía por Guatapé. ¿Cierto que usted pertenece a esa generación de los que les daba pena decir que eran de Guatapé o no? No, yo recuerdo, pues sí, tal vez recuerdo de una o dos personas, o me di cuenta de una o dos personas que sí llegaron a negar a Guatapé. A negarlos. Más sin embargo, uno en la juventud y en la adolescencia y a través de la construcción de esa central, si uno no veía futuro, acá no veía ninguna clase de futuro, a pesar de que Guatapé siempre había sido tan solo y todo, poco trabajo, pocas alternativas, pero para esa época ver uno que todo el que vendía su propiedad, tenía su propiedad y la vendía, emigraba para Medellín, para Argelia, para cualquier sitio. El Valle, la zona cafetera, sí, inclusive de Marinilla. En Marinilla se ubicó mucha cantidad de gente que se ubicó de acá de Guatapé, se ubicaron en Marinilla por recomendación del padre Henao. El padre, para esa época el padre Henao era el párroco. ¿Rafael Henao? El padre Rafael Henao, o sea, él recomendó mucha gente en Marinilla, que era, hombre, esta gente de Guatapé, gente muy buena, y a través de eso, como les digo. Es que es eso, no era el temor de salir del pueblo, no era tampoco solamente el problema económico, era el miedo de dónde iban a llegar, a dónde se van a ubicar, porque hay gente que pensaba en la costa, en el valle, en el Quindío, y eso era pensar en otro planeta. Para personas que muchos nunca de ellos llegado a salir. Exacto, no habían llegado a salir, a lo mejor no conocían Medellín o habían ido, pero solamente hasta ahí, hasta Guayaquil, donde iban las escaleras y volvían. Entonces fue un desplazamiento muy duro y muy complejo. Yo creo que ahí hubo un trauma familiar muy duro. Terrible, y a ver, yo creo que en la forma que empresas pues trató de en parte solucionar el problema, eso fue terrible, sí, traumático, porque pues a través de gente tengo entendido que ya lo tomó como ejemplo para otras centrales y otras obras que han podido desarrollar o que están desarrollando, pero a Guatapé trataron fue de acabarlo. A ellos sí. No les importó, no les importaba, porque en algún sitio donde yo estuve trabajando con empresas, recuerdo de algún ingeniero que en ocasiones tratando ahí con otros compañeros, dijo un ingeniero, no, es que qué problema había que a Medellín le llegaran 4 o 5 mil personas más
que era lo que tenía Guatapé para esa Sí, época, sí. que eso no era problema, o sea, que a ellos no les importaba eso. Yo sé, Les sí, importaba era don Libardo, yo la- pienso esto, si alguna persona de las que nos están viendo o escuchando tiene añitos y recuerda esa época, sabe que lo que estamos diciendo es muy cierto. El sinsabor, la inestabilidad, la inseguridad que las familias de Guatapé sintieron, sentimos, los mayores por la obligación y responsabilidad que tenían con la familia, los jóvenes porque el futuro se les estaba cerrando. Aquí la economía era ya algo imposible, de qué iba a vivir, la misma escuela y con un detalle, Guatapé había crecido mucho en población y en comercio y muchas cosas y mucha gente porque habían en el trabajadores, momento de la central, en el momento trabajadores centrales. de construir la Eso, central. eso nos emocionó mucho, ver esta plaza llenísima de trabajadores, ver salir 3, 4, 5 escaleras repletas de trabajadores. Eran 3 turnos. 3 turnos, día y noche. Día y noche, llegando, entrando y saliendo gente. Y portas repletos de comida y gariteros. Y de pronto se va toda esta gente y enseguida tiene que salir el Y pueblo. no solo toda esa gente que había venido, sino parte de la que siempre habíamos vivido acá en el Sí, pueblo. entonces fue un cambio, estamos hablando por allá de la época del año 70 y, No, ¿qué? 74. estamos hablando del 60 y, sí, 68, 69. Pero hasta ahí hubo Época mucha de gente, compañía, sí. hasta ahí hubo mucha gente. Sí, pero a partir del 73, 75, Fue lo otro. cuando se dio la desbandada. Aquí tenemos una foto, don Libardo, y nos permite, qué bueno mirarla. Esta es una foto que nos muestra ese Guatapé antes del embalse, ¿no? Sí. Cuando las casas más grandes que uno ve aquí, por ejemplo, son bodegas de madera. Porque Este era un depósito de madera. Era un depósito de madera que quedaba en la parte, del lado de allá de la quebrada de la Ceja. Al otro lado del Por puente. acá por acá vertía la quebrada de la Ceja. Y está la carretera San Rafael. Esta era la carretera antigua hacia Y la San playa, Rafael. y la playa. Y está así la playa. Ya en esta parte estaba muy erosionada Sí. porque en una época la quebrada se llevó el puente. Dañó el puente y han tenido que hacer un paso provisional. Ese puente lo tumbó varias veces el agua, ¿no? Varias veces se lo llevó el agua. Y acá está, esta sí es una casa que era la casa de don Luis Zuluaga, llamábamos cariñosamente Geniosito. Esto es la propiedad de él, de don Luis Zuluaga, de Luisito Zuluaga, esta parte de acá. Bueno, es muy importante también contar que la quebrada La Ceja, y yo creo que sobre la quebrada La Ceja se ha escrito poco, pero esa quebrada tiene toda la historia de Guatapé, desde sus crecientes, sus puentes, las lavanderas de ropa, cuando no había acueducto municipal, ¿dónde iban las señoras a lavar la ropa? A la quebrada, al puente Quintero. Cuentan que bajaban con los niños, con la familia, envuelticos en los pañales o en ropita y los colocaban por allá en el rastrojo, debajo de un árbol, mientras ellas lavaban ropa todo el día. Ellas vivían de la lavandería de la ropa, mientras los hombres, los mayores, pues muchos era trayendo leña. Aquí la mayor parte de la gente fue leñera, trayendo leña para vender. Para vender y para hacer de comer. Y para hacer de comer, eso era como un oficio. Y para hacer la comida. Bueno, esa foto ya es, que vemos aquí, es muy antigua, ¿no? Sí. Y aquí encuentro una que tiene usted viejita, pero que ya es moderna. Esta foto ya es moderna. No está tan clara. No está muy clara, pero esta ya es de... No, dejémosla ahí, la miramos ya. Ah, sí, déjala ahí. Sí. Yo digo que esta es como de las primeras fotos que sacan ya con el embalse. Está viejita, pero es la foto que da testimonio del pueblo. Ya es tomada del otro lado. Esta es tomada como de la cruz. Sí. No. De Alto Verde. Ah, esta es de Alto Verde. Es tomada de Alto Verde. Da una muestra del pueblo con el embalse en la parte norte. El embalse está en la parte norte del casco urbano de Guatapé. Don Libardo, pero sigamos. Aquí tiene otras foticos que ahorita les voy a mostrar de cuando usted, todavía muy joven, ¿no? Estaba en la finca, una finca que tenían en la laguna, ¿era? Está en el sector del aeropuerto. En el sector del aeropuerto. Esa finca que usted tiene ahí, que aparece con la familia, con animales, esa foto con el ganado de la finca, esa foto es después de que usted volvió o antes de irse. Estas, por ejemplo. Venga, yo las enfoco aquí y él va mirando una a una, sobre todo estas que hablan de... Es que yo pienso que usted como que vio la necesidad de volver a Guatapé. A ver, sí, pues yo me fui, como le digo, pues de ver que acá no se encontraba, no había trabajo,
la gente muy poca y pues, ya todo el mundo prácticamente se había desplazado. Ya resultó la opción de que un hermano mío, Santiago, se había ido precisamente para Montería y me llamó para que le mandara a algún trabajador o que si me quería ir yo a acompañarlo a hacer parte de un negocio que él había conseguido, que me fuera, y precisamente me conseguí el pasaje prestado, como se dice. Para irse. Para irme para Montería. Y llegué ahí cuando el negocio era un sector de invasión. Era un negocio que era en paja, el techo era de paja y la cerca era en madera, en orillos. ¿Y económicamente le fue bien allá? Y allá, como le digo, a pesar de ser pues un sector tan de invasión, para negocio muy bueno. Es más, pues llegó el momento en que el Instituto de Crédito me adjudicó, habíamos comprado la mejora, y luego el Instituto de Crédito Territorial me adjudicó un lote, ese lote donde estaba ubicado el negocio. Pero apenas estuvo 3 años allí. Y allí estuve 3 años, tuve la oportunidad de construir la casa, pues ya le cambié el techo y las paredes de las divisiones, se las cambié por de material y teja, y establecí pues el negocio y la vivienda. Pero en ese lazo de tiempo, en esos 3 años, se presentó un problema al hijo mayor, a Juan Carlos. Entonces me tocó venirme pues, por recomendación del médico, que si quería conservar el hijo, pues debía regresarme para Guatapé. Entonces ya tomé la determinación, pues me dijo que lo mandara para acá, para donde los abuelos, y inmediatamente tomé la determinación de regresarme para acá. Bueno, hablemos de la vida política. Ya se instaló en Guatapé, y aquí estableció su comercio, los muchachos terminaron estudiando aquí. ¿Cómo empezó esa vida política? A ver, pues yo, no sé, político no había sido. No había sido político. Algunas personas, digamos como Reinaldo Martínez, que era uno de los jefes políticos de acá, sí me había propuesto varias veces que hiciera parte del directorio conservador. Más sin embargo, como le digo, como la pereza o no ver la necesidad de entrar en política, pues yo nunca le acepté eso. Pero ya a través del tiempo, ya inclusive después, sí, trabajar con las comunidades, sí, porque eso sí me precio de toda la vida, de todo el tiempo, estar interesado por las demás personas. Sin embargo, usted llegó a ser el alcalde popular, el alcalde de la alcaldía popular empezó en 1988. Bien. Que fue la primera alcaldía. ¿Y usted popular se desempeñó como alcalde en la tercera alcaldía? En la cuarta. En la cuarta alcaldía, 1995, 1997. 1997, bueno. ¿Cómo llegó pues esa campaña electoral para llegar a ser alcalde? A ver, uno pues, sí hay cosas como se dice que no se sabe si será el azar o será el destino, o qué por lo que uno ha construido a lo largo de su vida. Sí, no sé por qué se dio ese caso, porque como te digo, primero que todo, yo había sido concejal en el periodo de don Bernardo, Bernardo. Ah, sí, tenía la experiencia de la alcaldesa. Para ese primer periodo, yo pues, le acepté a don Bernardo a ser parte del consejo. Y me tocó, así como le digo, ese periodo con don Bernardo como concejal y un tiempito con Rodrigo, con Rodrigo Giraldo. Pero después, luego yo, estando en el consejo, renuncié. Yo renuncié al consejo porque de ver que si uno quería ejercer algo justo, pues, y mirar desde el punto solidario y de bien para el pueblo, entonces veía uno que de pronto se daban algunas cosas. Muy complejos los debates. Muy complejos, y es uno para no entrar en problemas con X o Y personas. Sí. Entonces yo dije, no, esto es mejor estar más bien por fuera y no tratar de ayudarle a la gente o a la comunidad y a la administración también, pero sin mucho compromiso y sin mucho riesgo. Bueno,
Díganos las personas que más lo apuntalaron, digamos, que le trabajaron y que le brindaron el apoyo y que siempre estuvieron en la campaña sobre todo, y que usted sabe que allá llegó por ellos también e igualmente lo acompañaron como alcalde. A ver, pues para mí, yo digo todavía que eso fue una sorpresa, porque yo estaba acá en mi negocio, en el restaurante para esa época, y un sábado en la tarde, en la noche, pues llegó alguien y me dijo que me necesitaban en la casa de doña Marina, o sea, de mi suegra. Sí, doña que Marina. Si hubiera que alguien me necesitaban hablar conmigo. Y bueno, me fui, cogí el llamado, me fui para allá. Cuando en el momento que entré, pues me saludaron con un aplauso, me recibieron con un aplauso. Y bueno, que venga, fulano, lo necesitamos como alcalde. Tremenda sorpresa, y bueno, como alcalde. Yo tenía una limitante, varias limitantes que yo no había estudiado. Sí, tenía pues en mente todo el pueblo, todo el proceso, porque ahí me ha tocado participar en los paros contra empresas públicas, me había tocado en muchas cosas, tenía pues mucho conocimiento y experiencia de liderazgo, sobre todo ese liderazgo con la comunidad. Claro, yo pues había, inclusive a mí me tocó fundar la Acción Comunal del Roble. Y don Libardo, algo muy importante, usted conocía sobre todo mucho de las necesidades de la comunidad, sobre todo la gente pobre. Y como yo era pobre, era pobre y había sufrido todas esas consecuencias, a mí me dolía y me interesaba todo lo que fuera por el bien de la comunidad. Sí, sí. Oiga, y como le digo, llegué allá, entonces estaba don Julio Urrea, en paz descanse, don Reinaldo Giraldo, el doctor Gaviria, si no estoy mal, y algo otra gente ahí, no recuerdo. Entonces me dijeron pues que me necesitaban que para la alcaldía, como candidato a la alcaldía. Les dije pues que no me consideraba pues que tuviera el perfil o la capacidad para eso. Y entonces dijeron que ellos ya habían estudiado muchas personas, sí, que habían pensado en muchas personas, que algunos les habían dicho y que no, me habían aceptado, que tenían pues como la convicción de que yo podía servir para eso. Bueno, llegó a la alcaldía, de todas maneras llegó a la alcaldía, fue alcalde, hizo una labor social sobre todo, y en la parte que usted mismo dice, el trabajo con la comunidad más desprotegida, con más dificultades. ¿Cuáles fueron como las tareas, las actividades en las que usted dice excelente trabajo y no me arrepiento de haberlo hecho? A ver, yo pienso que casi de nada me arrepiento. Trabajó sobre todo se caracteriza por una palabra que es muy común escucharla en su administración, por la honestidad. Por la honestidad, porque uno, inclusive el primer día de administración, le pedí que nos reuniéramos todos los empleados, todos los trabajadores, todos los empleados del municipio. Y fue donde, primero que todo, pues presentarme, a pesar de que todo el mundo me conocía. Y advertirles de que yo les perdonaría o pasaría por muchas cosas, por muchos errores que ellos cometieran, pero lo que no les perdonaría era que fuera una mala acción o de mala conducta, que llamaba a trabajar en la alcaldía, como dice usted, transparente, honesta y de palabra y organizada. De las obras que usted se acuerda que fueron fuertes en su administración. A ver, pues muchas que se iniciaron y se concluyeron en mi administración, y muchas que se terminaron en la administración del doctor Jaime, y como le digo, otras que se dejaron iniciadas. Pero está, por ejemplo, una obra que me pareció a mí que era muy importante para Guatapé, fue la del saneamiento básico. Saneamiento básico. Y agua potable. Sí. Que eso, como digo, ese proyecto se presentó, se hizo el estudio, se presentó el proyecto, se logró financiar y, como digo, se logró desarrollar casi en su totalidad. Que eso fue algo muy importante, porque son requisitos que requiere un pueblo para preciarse de ser municipio turístico. El de confecciones. Esa es otra cosa, que una parte de eso era un programa
un compromiso del programa de gobierno mío, donde se lograría o se iría a trabajar por el empleo estable y rentable. Y ahí está la fábrica de confecciones, ¿no? Y ahí está, yo inclusive por ahí tengo hasta unas fotos muy interesantes ahí está cuando se inauguraron, cuando inauguró esa fábrica, que eso para mí pues fue algo muy, muy alentador, y no solo para mí, sino para el pueblo, sí. Porque uno en las tertulias y con las amistades que uno trataba por ahí, era donde uno decía, este pueblo tan solo, la desbandada de la gente, y donde no veía uno alternativas o trabajo estable y rentable, aparte del empleo de los profesores. Y el trabajo con las veredas, usted le dedicó lo que se llama tiempo, vida, salud, esfuerzo e inversión a la parte rural. A ver, porque es que yo digo, y no solo para Guatapé, sino que es para Colombia y para todo el mundo. Si uno no le da la importancia y no le presta la atención que necesita el campesino, todos los días iremos más para atrás, todos los días. Manejan la materia prima. Nosotros vivimos, ¿por qué? Por el trabajo y por el trabajo por lo que ellos producen, por lo que el campesino produce. Don Libardo, de la administración nos quedaremos hablando mucho tiempo, sino que hay temitas aquí muy interesantes. A mí otro de los temas que me llama a hablar con usted es el de la música. Usted fue músico. Hace un poco nos contaba, ya nos contó pues, hablando de lo mismo sobre el origen, que prácticamente fue alumno de su propio padre, que era músico natural y espontáneo. Y yo sé que usted fue músico. ¿Cómo es esa historia de cuando perteneció a la banda? ¿Eso fue a la banda parroquial? A la banda parroquial, sí, señor. Entonces, usted también es de los Zuluagas. También, sí, de la banda, sí. No faltó sino el apellido, pero le sopló a la banda. Sí, no, a ver, a mí me gustaba y me gusta la música, toda la vida. ¿Qué instrumento tocaba? En la banda tocaba el barito, un barito. El barito. Sí, porque pues ahí se hacían ensayos con la trompeta. Para esa época no habían, pues en la banda parroquial no habían clarinetes, no habían saxofones. Sí, eran trompetas. No habían trompetas y trompetines. Bueno, ¿quién era el maestro en ese, o cómo se llamaba? A ver, pues yo estudié música estudié con don Jesús Ramírez, pues me dio algunas clases. Sí. Don Jesús Ramírez, que fue director de la banda y fue compositor también. Con don Antonio, el profesor Antonio Estrada. Antonio Estrada. Sí. Del Peñol. Que compartíamos el Peñol y Guatapé como profesor. Con don Antonio estudié también algún tiempo. Estudié con don Aureliano Sandarriaga. El corista. El corista del pueblo, sí. Le boté mucho tiempo a eso. Y luego con don Ernesto Zuluaga. Con don Ernesto. Hágame la lista de los músicos de la banda de su época. De la banda de mi época está don Betico Salazar. Sí. Don Cándido Cardona. Sí. Nando Zuluaga. El padre Jorge Hernán también era músico. También tuvo Rocío Zuluaga. Rocío Zuluaga, sí, hacía parte de la banda. Está Héctor Zuluaga. Este otro... Javier Zuluaga. Javier hacía parte de la banda. Y las dos hijas de don Ernesto. Marta y Gladys. Marta y Gladys. Sí, porque en la banda sí anteriormente estuvo el tío mío, el tío estaba Juan Bautista Botero y Obed Botero. También eran de la banda. Más que todo porque esa banda nació en la Quebrada Arriba. Sí, hubo una época que esa banda la integraban, era gente que vivía en Quebrada Arriba. Sí. Bueno, y esa banda finalmente pues se fue acabando en la medida en que el departamento fue como formando bandas municipales. Sí, porque para esa época eso prácticamente era honor. El padre después de turno, sí, por ejemplo tocábamos en la Semana Santa, en las fiestas de la Virgen, más que todo, y tenía pues que comprometerse uno toda la semana, estar comprometido toda la semana. El padre le pagaba, yo no sé si arreglaba con don Ernesto X plata o de acuerdo a como él le fuera en la fiesta, así le pagaba a don Ernesto. Pero luego vino, sí, ya el departamento empezó pues como a tomar interés en las bandas y a Guatapé por un proyecto, una propuesta que se le hizo a la gobernación
le adjudicaron unos instrumentos nuevos. Y entonces ya, porque muchos de los instrumentos eran propiedad de la persona. Ah, sí, empezó la parroquia con ellos y sí, muchos siempre fueron de la parroquia. Sí. Y algo otros los compraban. Los fueron comprando. Sí. Que en la época en que yo estuve en la banda veíamos la necesidad de 1 o 2 trompetas, inclusive sacamos unos juegos, hacíamos rifas y a través de eso logramos conseguir 2 trompetas, que necesitamos 2 trompetas nuevas, a Héctor Zuluaga también, y don Fabián Zuluaga hacían parte de esa banda. También, sí, claro. Sí, entonces como le digo, ya después llegaron instrumentos y... Fabio también. Fabio no. No. Me pareció de los... Héctor, de Fabio Héctor, no recuerdo, sí. No, pero de Héctor sí. Gustavo también. No, pues cuando yo estuve en la banda no. Yo alcancé a ver no hacían parte. Y como te digo, entonces ya sí, el departamento entró pues a aportar algunos instrumentos. Y ya más adelante ya llegó como gobernador el actual presidente, el doctor Álvaro Uribe, que a través de un programa que se llama Batuta. La Batuta, sí. Y tuvimos la conexión con doña Lina, mi esposo tuvo la conexión con doña Lina y nos fabricaron una cantidad buena, importante de instrumentos. Don Leobardo, le agradecemos mucho por esta charla. Yo sé que salpicamos una cantidad de temas que apenas queda uno como con la lengua picada, ¿sí o no? Así es. Pero la idea es también como que la gente de hoy, los jóvenes y por qué no los mayores, compartamos estos raticos de historia. Seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar con otras personas, personalidades, gente que en un tiempo fueron líderes y hoy son personajes que construyeron a su manera, a su estilo y en su época, gran parte de esta historia que hoy podemos recoger. Nos gustaría mucho que, si este programa les llega, qué bueno que ustedes, si nos ven y nos escuchan, propongan también preguntas. A veces los jóvenes tienen una cantidad de dudas y de cosas, y uno puede que la sepa, y si no, puede que sepa quién la sabe. Y lo más rico de un programa de esto es que le llegue al corazón de la gente, que la gente diga, este es el Guatapé que yo no conozco, esta es la gente que yo no sabía que había hecho tanta historia. Lo digo porque me ha pasado la experiencia en estos días con unas entrevistas que he hecho a unas personas, a unos señores y a unas señoras, que hombre, uno se queda triste de decir, ¿cómo es que esta persona guarda tanta historia, tan bonita historia, y la gente no la conoce? La gente cree que las cosas aparecieron así y que Guatapé de la noche a la mañana se pintó hermoso y resultó turístico y atractivo. Resulta que detrás de este trabajo hay mucha gente, una lucha tenaz, un esfuerzo, un sueño, un trabajo, y que les tocó empezar de nada, de cero, porque el Guatapé de hace unos 30, 40 y 50 años hacia atrás, de eso no hay casi ni sombra. No, y es que estábamos prácticamente condenados a desaparecer. Y si no es por, sí, como lo dice usted, si no es por la iniciativa de algunos líderes y por la tenacidad, porque es que si no sea, yo pienso que Guatapé empezó a progresar y a dar ese cambio a partir de la pavimentación. Y de muchas cosas que calladamente se venían haciendo. Se venían haciendo. Y por el dolor del pueblo que uno siente. Sí. Porque es que eso es así. Uno quiere al pueblo como quiere la mamá. Sí, eso es real. Y gracias a Dios Guatapé ha contado con dolientes, con gente que lo quiere, lo estima. Entonces lo que queremos es como reclamar, qué bueno que si un programita de estos, que unos temitas tan sencillos pero tan enriquecedores funcionan, que nos hagan recomendaciones de preguntas. Qué bueno que traten. A mí me gustaría, pues, y aquí me presento como Álvaro, que vive interesado en estas cosas, cómo es de rico cuando a uno le preguntan, yo quiero que averigüe más sobre los que se han caído de la piedra. Por ejemplo, claro, cuando se inició la escalada de la piedra. ¿Cómo hicieron las escalas de la piedra? Cuando íbamos a las romerías. ¿Cómo eran las romerías? Antes de escalar la piedra, allá cada año se celebraba una romería. A la Virgen del Carmen. Y donde se iba, yo recuerdo, mi papá y mi familia
Ahí se preparaban que una gallina o dos, se hacían natillas, se hacían buñuelos y nos íbamos para los potreros. ¿En motochiva o en moto? Nosotros íbamos a caballo. No había carretera. Nada, se subía no por un camino de bestia. Eso era por trocha y camino. Sí, caminando, y yo recuerdo una vez. Y hasta la quebrada pasándolo por el agua, creo. Sí, porque por un puente de Guadua. Por un puente. Que tenía. Bueno, entonces a la hora de despedirnos es cuando empiezan a surgir todas esas bonitas historias. Qué rico que si el programa gusta y llega, pues que también nos lleguen como esas inquietudes, dedíquenle un programa a este tema y nos dicen un tema específico. Vamos a hablar de cómo subieron a la piedra, vamos a hablar de cómo bajaron de la piedra después de que subieron la primera vez, que bajaron sin haber escalas y sin haber trancas ni travesaños ni nada de eso. Y el día en que escalaron la piedra, que subieron a la cima. Todo eso, cómo hicieron el primer zócalo. O sea, tenemos un mundo de historias y que todavía hay personas como don Libardo, personas que tienen excelente memoria, que han vivido y sentido el pueblo y que saben dar razón de él. Qué rico compartir estos programas. Yo le agradezco mucho a don Libardo, me da pena porque a veces uno en el afán de conocer más cosas es intruso en las preguntas, pero es solamente con una intención de que el tema sea ameno, que sea agradable, que sea enriquecedor y que, hombre, la gente lo disfrute de verdad, si siente algo por este pedacito de tierra, por su familia, por su sangre, por su gente. Desde luego, usted, don Álvaro, muchas gracias, señor. Don Libardo, Dios le pague. Rabólica también, muchas gracias. Y estamos siempre a la orden, como le digo, a la juventud yo sé que le interesa. Hay jóvenes muy interesados o que les gusta. Sí, les gusta la historia. Y este es un gran espacio. Sí, señor.